desde la isla de Ibiza, donde estoy pasando esta pandemia traicionera que no acabamos de quebrar, cordiales saludos a todos los miembros y amigos de la Real Liga Naval Española y de la Real Academia de la Mar, con un emocionado recuerdo a nuestros compañeros de ambas instituciones que se nos fueron y mis mejores deseos para todos aquellos que siguen este ciclo de conferencias. Proyección de la amenaza otomana en el Mediterráneo. Este es el tema que voy a desarrollar y para ello le contaré los pasos que dio el Imperio Otomano para adueñarse del Mediterráneo y a mediados del siglo XVI estuvo a punto de conseguirlo. Mustafa Kemal Atatürk, el padre de todos los turcos, dejó escrito: Occidente siempre ha visto con prejuicio a los turcos, pero nosotros los turcos siempre hemos avanzado sistemáticamente hacia Occidente. Tal sentencia puede ser válida para todas aquellas invasiones procedentes de Asia que nos han traído muchos quebraderos de cabeza, como fueron las de los hunos, las de los mongoles, las de los musulmanes, que, conducidos por grandes caudillos como Genghis Khan, Atila o Tamerlán, se pararon al llegar a la orilla del mar, menos los turcos, que se hicieron marinos y prosiguieron sus conquistas por el mar Mediterráneo. Lo primero que hicieron fue irse a la península de Anatolia y allí conquistar las islas que rodean Asia Menor o la península de Anatolia. Esta península es la más occidental del Mediterráneo y, por tanto, está dividido en dos grandes cuencas, el Mediterráneo Oriental y el Mediterráneo Occidental. La península italiana es la que divide estas dos cuencas del Mediterráneo. Además de irse hacia la península de Anatolia, conquistaron Egipto, que junto con el litoral libanés y los santos lugares que fueron el objetivo de las Santas Cruzadas, pues allí lucharon los legendarios personajes como Ricardo Corazón de León y Saladino y sus mamelucos. El empuje mogol obligó a las tribus turcas a expandirse hacia la península de Anatolia y crearon pequeños principados independientes, como fue el de Osmán I, que es el origen del gentilicio otomanos. Esta expansión se basó en tres pilares. Primero, la libertad religiosa, después la creación de los genízaros y después la adopción de una nueva arma, la artillería. Los genízaros eran los más renombrados soldados turcos, muy sanguinarios y violentos, unas tropas de asalto que a mediados del siglo XVI eran unos 12.000. Su origen eran niños cristianos cautivos que habían sido educados para la guerra con gran fanatismo para defender al sultán. Los otomanos se adentraron en el territorio europeo y rodearon Constantinopla. Y tras un largo asedio, consiguieron, con el empleo de la artillería que estaba recién introducida por la invención de la pólvora en Europa, consiguieron romper las murallas consideradas hasta entonces inexpugnables. Y tras la conquista, Constantinopla pasó a llamarse Estambul. El Imperio Otomano continuó expandiéndose por los Balcanes, por el sur. Conquistaron Arabia con las ciudades santas de la Meca y Medina, también llegaron a Egipto y al Sinaí y por el norte llegaron hasta el corazón de Europa.
El sultán Solimán, llamado el Magnífico, conquistó Belgrado en 1521 y 5 años después Hungría. En 1529 sitiaron Viena, pero sus ataques no tuvieron éxito debido a que toda la cristiandad, liderada por Carlos V, acudió para auxiliarla. Ante tal resistencia cristiana en el corazón del continente europeo, los otomanos concentraron sus esfuerzos en la conquista del Mediterráneo. Este mar, cuyo significado es mar en medio de las tierras, hace referencia a su carácter cerrado, y desde la antigüedad hasta avanzada la edad moderna ha sido el crisol donde se gestó la mayor actividad humana, económica, social y cultural. En resumen, es un universo entremezclado y articulado, pues si bien existía una frontera entre la orilla norte y el sur, entre el cristianismo y el islam, esta era permeable y de fácil comunicación. Es un mundo variopinto, constituido por diversos grupos humanos, hablaban una lengua franca, sus mercaderes y gentes de mar, cristianos y musulmanes, moriscos y judíos, cautivos o esclavos, forzados y renegados, órdenes redentoras de los cautivos como eran los mercedarios y los trinitarios, y una maraña de espías, en especial la red creada por Felipe II. Hasta el siglo XVI, la península ibérica fue ajena a los acontecimientos europeos, mientras que a través del estrecho de Gibraltar se sufrieron 4 invasiones. La primera de Tarik en el año 711, a la que siguieron los almorávides, almohades y benimerines. De los 3 reinos peninsulares, Aragón fue el que antes completó la reconquista, siendo su vía de expansión el Mediterráneo, y los legendarios almogávares de Roger de Flor, al grito de «Per Aragó, per Aragó» y «Despertaferro», marcharon en ayuda de Bizancio para frenar el avance turco en el Asia Menor, haciéndose con los ducados de Neopatria y Atenas, que mantuvieron durante más de 70 años. Portugal, por su parte, en 1415 se apoderó de Ceuta y se expandió por el territorio del actual Marruecos. Castilla, el reino más potente de la península, mantuvo sus fronteras prácticamente inalterables con Granada durante más de 2 siglos, desde la batalla del río Salao. Incluso se ha afirmado que si se reactivó la reconquista para hacerse con el reino nazarí, fue debido a que tras la caída de Constantinopla resurgió en la cristiandad el espíritu de cruzada. A finales del siglo XV, la costa de Berbería, que está situada en la parte de levante del Magreb. El Magreb quiere decir la isla de Occidente, pues es una isla porque por el norte tiene el mar Mediterráneo y por el sur un mar de arena. Para saber hasta dónde llega el Magreb, la mejor frase que he encontrado es que el Magreb llega hasta allí donde se come cuscús. Pues bien, en Berbería albergaban numerosos enclaves portuarios cuyo medio de vida era el corso. Los corsarios berberiscos, muchos de ellos salidos de Granada y que también mantenían contacto con los moriscos de la península, asaltaban nuestras costas cautivando a sus personas y bienes, y así como al tráfico mercante de la cristiandad. Tal situación quizá fue motivada por una reacción en contra del trato que recibían los musulmanes que tras la reconquista permanecían en suelo español. Las capitulaciones de la rendición del reino nazarí fueron respetadas durante 7 años, pues en 1599 los reyes católicos ordenaron a Cisneros una política más dura, basada en la unidad religiosa, y al final el cardenal impuso unas medidas restrictivas
que anularon casi todos los derechos que se les habían garantizado. En consecuencia, los musulmanes, que se les dijo que tenían libertad de religión para seguir practicando la suya, se tenían que convertir al cristianismo o tenían que abandonar España. Y en 1509, apenas muerta Isabel la Católica, Cisneros, de acuerdo con el testamento regio, conquistó el puerto más importante del reino de Tremecén, Mazalquivir y la ciudad de Orán. Siguió Bujía con Pedro Navarro, que también consiguió el vasallaje de Argel, Túnez y Mostagán, y después de conquistar Trípoli marchó hacia los Jelves. Los Jelves están situados en la parte oriental de la costa tunecina. Ahora es un centro turístico, pero entonces era un centro de piratas. También es conocido por la isla de Hierba o Yerba. Allí estaban los Barbarrojas, que después se harían famosos como los grandes corsarios, allí en los Jelves. Los Barbarrojas eran hijos de una esclava y un alfarero albanés que habían renegado del cristianismo y se habían asentado en la isla de Lesbos. Aruj, el mayor de los hijos de Barbarroja, fue el primero que empezó a piratear, y en 1505 fue capturado por la Orden de San Juan, que entonces estaba todavía en Rodas, y pasó 2 años como galeote hasta que consiguió fugarse. En 1510 se hizo con las islas de Jelves, y tras sus exitosas presas, los Barbarroja, asociados con el rey de Túnez, atacaron las plazas españolas del norte de África. En Argel, así como en Túnez, a raíz de las fulgurantes conquistas de Pedro Navarro, el rey de Argel se declaró feudatario del monarca español y admitió que los españoles ocuparan el llamado Peñón de Argel, un pequeño islote frente a la bocana de aquel puerto. En Argel, la situación se convirtió en explosiva al ser su soberano tributario del rey católico, pues no era del agrado de una gran parte de la población, en especial de los andalucíes emigrados que tenían una ansia de revancha contra los españoles y vieron a los hermanos Barbarroja como sus posibles libertadores. El rey argelino se vio presionado para admitir la presencia de Aruj, aunque a la vez también pensaba librarse de él con la ayuda de los españoles, pero el doble juego le salió mal. Barbarroja fue más rápido, lo asesinó y se proclamó rey de Argel. Y esta ciudad pasó de ser feudataria de España a convertirse en regencia del sultán de Estambul. La nueva situación fue debida que para frenar el imperialismo cristiano a los débiles enclaves magrebíes no les quedó otra salida que entregarse al vasallaje de otro imperio, en este caso el turco, pero cuyo centro de poder estaba mucho más lejos. Argel dista de Estambul, donde estaba el centro de poder, cerca de 2.300 kilómetros, mientras que de Argel a las costas españolas, la más cercana es Formentera, hay casi la 10ª parte, un poco más, 250 kilómetros. Desde Argel, donde todavía el Peñón estaba en poder de los españoles, los Barbarrojas arrasaban las costas de la península. Y Aruj, tras dejar a su hermano Jeredín en Argel, se lanzó a conquistar Tenes y Tremecén, también tributarias de las coronas de España. Carlos I, cuando tan pronto como llegó a España, se percató de la gravedad de la situación y ordenó una expedición para recuperar Tremecén. Y allí, en el sitio de Tremecén, Aruj perdió la vida. Y en Argel, Jeredín, su hermano, tomó relevo. Y mientras Carlos se coronaba emperador y Solimán sitiaba Viena,
El segundo Barbarroja asaltó el Peñón de Argel, terminando con la presencia española. Uno de sus secuaces, que era Cachidiablo, emprendió una incursión contra las costas españolas y en aguas de Formentera batió a la escuadra de Portuondo, que era capitán general de las galeras de Granada. Solimán, por su parte, descontento con su almirante tras la toma de Corón, nombró a capitán bajá, almirante jefe, a Geradín, quien en 1533, con una potente escuadra, entró en Estambul y allí se trazaron unos planes para conquistar las islas principales del Mediterráneo occidental, para que sirvieran de trampolín para asaltar las penínsulas itálica e ibérica. El pertinaz enemigo de Carlos V se unió a los turcos. Incluso se proyectó un ataque contra Génova, pero al no cumplir el rey francés lo que se había acordado, Geradín se fue a Túnez, lo conquistó y lo convirtió en una regencia otomana. Con esta nueva conquista, los Barbarroja dominaron toda la costa de Berbería, desde Trípoli hasta Orán. La reacción imperial no se hizo esperar y Carlos V preparó la empresa marítima más brillante de su reinado para reconquistar Túnez. El César Carlos era emperador y señor natural de muchos dominios europeos y por tanto para él las costas italianas y las costas españolas tenían la misma importancia, le daban la misma ocupación y preocupación. Todavía no se había hispanizado, pero sí lo había hecho su bella y culta esposa Isabel de Portugal, que tuvo un gran protagonismo político al sustituir al emperador en sus largas y frecuentes ausencias de España. Ella fue la principal artífice de la hispanización de Carlos V y se convirtió en abogada de los intereses españoles. Por eso no estuvo de acuerdo en que primero se fuera a Túnez en lugar de Argel, pues desde Túnez se hacían las razias contra las costas italianas, pero de Argel se hacían las razias contra las costas españolas. Por esto quería que fuera primero a Argel, pero no le hizo caso. Y en Barcelona se concentró una gran escuadra donde acudió Carlos V. Primero visitó la Virgen, el monasterio de Montserrat, y después embarcó en Barcelona con salvas de artillería y un gran gentío y una gran parafernalia, donde todos los asistentes gritaban «Imperio, imperio», y se puso a la cabeza de la expedición que conquistó La Goleta y después Túnez. El botín recogido fue inmenso, unos 20.000 cautivos cristianos fueron liberados y el emperador entonces debió de haber explotado el éxito de esta empresa y marchar contra Argel, pero lo dejó para más tarde, para una mejor ocasión que no se presentó durante siglos. Los enfrentamientos entre las grandes armadas de galeras cristianas y otomanas se produjeron en el periodo en que se establecieron las ligas, calificadas de santas por estar alentadas por el Papa. La primera liga, a iniciativa de Carlos III, quien logró poner de acuerdo a regañadientes a Carlos V, el victorioso de Túnez, y a Venecia, que quería mantener sus líneas de comunicaciones comerciales. Si bien entre ambos reinaba la desconfianza, mientras que Francia pactaba en secreto con los turcos. En fin, se constituyó la Santa Liga por los estados pontificios Venecia y España, y bajo el mando de Andrea Doria se reunieron en Corfú unas 200 galeras cristianas y unos 50.000 hombres, mientras que las fuerzas otomanas eran mucho menores, no llegaban a 130 galeras y solo unos 12.000 hombres, bajo el mando de Geradín, el virrey de Argel y el gran almirante turco. Doria concentró su
fuerza en Prevesa, dentro del Golfo de Anta y cerca de Lepanto. Y a pesar de que tuvo noticias de que la flota enemiga se aproximaba, mantuvo una actitud pasiva, salió tarde y cuando lo hizo, sus galeras no pudieron desplegarse adecuadamente, emitiendo una serie de órdenes contradictorias y confusas. En fin, que llegó el desastre. Y Geredín, a pesar de tener una flota mucho menor que la cristiana, le infligió una gran derrota. Y allí surgió el mito de que los turcos eran invencibles por mar. La reacción de Carlos V ante la derrota de Prevesa fue ponerse frente a una gran expedición contra Argel. El Papa intentó disuadirle de esta operación, diciéndole que era más importante conquistar el centro de Europa, pues acababan de tomar Budapest. También Andrea Doria y Andrés del Vasto intentaron que dejara este empeño, alegando que se acercaba ya la época de los temporales, pues las galeras solo navegaban durante los meses de buen tiempo. Era lo que llamaban el mare apertum, que iba desde el 15 de mayo más o menos hasta el 15 de octubre. Y después, en invierno, la invernada era el mare clausum, que iba desde el mediados de octubre hasta mediados de mayo. Pero Carlos V no hizo caso y emprendió esta expedición contra Argel. Una gran flota se reunió en Baleares y durante la travesía ya surgieron los temporales y cada vez eran más fuertes. Se consiguió desembarcar la mayoría del ejército, pero no así los víveres, caballos y piezas de mayor volumen para el asalto a las murallas. Se consiguió asediar, pero unas lluvias torrenciales y unos vientos huracanados terminaron para que se decidiera reembarcar. El reembarque también fue bastante desastre, pues se perdieron muchas naves contra la costa. Durante el reembarque de Carlos V, Hernán Cortés, que también iba en esta expedición, el conquistador de México, intentó que le asignara una cantidad de tropas y él se comprometía a ocupar Argel. Pero Carlos V no le hizo caso y emprendió en las galeras de Doria su ida a Bujía, mientras que otras galeras se escapaban donde podían a otros puertos cristianos del Mediterráneo. En Bujía tuvo que esperar 20 días a que amainara. Cuando amainó, se dirigieron a Portus Magnus, en la actual bahía de San Antonio de Ibiza, y de allí fueron a Cartagena. Nótese que la expedición empezó a mediados de octubre y ya estábamos a primeros de diciembre, y allí se pudo constatar que Carlos V permanecería con vida, pues se había corrido el rumor de que había muerto durante el asalto de Argel. A raíz del descalabro argelino, Francisco I vio la oportunidad de batir a su odiado rival y pactó una alianza con Solimán. Los turcos atacarían por mar las costas españolas, mientras que los franceses invadirían Cataluña. Pero la resistencia en Perpiñán desbarató la operación. Geredín, con su flota, invernó en Tolón, pero no en calidad de aliado, sino como dueño y señor de aquel puerto. Exigió alimentos y pagas, sueldos para sus hombres, e incluso que se apagaran, silenciaran las campanas de las iglesias para que no molestaran. Regresó apoteósicamente a Estambul, donde pasó su último año de vida dictando sus memorias. Murió octogenario. Sus restos descansan en el Mausoleo Verde, en la orilla europea del Bósforo, y este es su epitafio. Esta es la tumba del guerrero de la fe, el almirante Geredín Barbarroja,
conquistador de Túnez y Argel. Dios le tenga en su misericordia. Uno de los grandes objetivos de los turcos era la conquista de Malta, una isla situada al sur de Sicilia y con una gran importancia estratégica, pues controla las vías marítimas de comunicación entre las dos grandes cuencas, la oriental y la occidental, así como las que unen la península italiana con el norte de África. En 1522, los turcos conquistaron la isla de Rodas y expulsaron a los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, y Carlos V les cedió a perpetuidad la isla de Malta por el pago simbólico de un halcón maltés todos los años, pero un halcón vivito y coleando, no un halcón de oro como figura en la película de Humphrey Bogart, El halcón maltés. El gran sitio de Malta lo llevaron a cabo los turcos con una potentísima escuadra, a la que Felipe II, sabiéndose inferior, no se quiso enfrentar, pues en caso de fracaso quedaría todo el Mediterráneo en poder de los turcos. Pero un socorro desesperado de García de Toledo consiguió desembarcar en el norte de la isla y batir a los turcos por tierra. Y tras la muerte de Dragut a los pies del castillo de San Telmo, abandonaron y se retiraron. El Papa Pío V, que desde su nombramiento venía postulando por la creación de una liga contra los turcos, hizo un llamamiento a las naciones cristianas e incluso llegó hasta el Shah de Persia. Y en mayo de 1571 se firmó en Roma la Santa Liga por el Estado Vaticano, Venecia y España, correspondiéndole el mando supremo a don Juan de Austria. El objetivo era evitar la campaña naval turca del año siguiente. Por tanto, antes de que empezara la invernada de la flota, había que batirla y destruir a esta gran flota del almirante Ali Pachá. Tras la decisión de ir a su encuentro, ambos contendientes se encontraron en el Golfo de Lepanto, y allí fue una victoria rotunda de parte de la Santa Alianza capitaneada por don Juan de Austria. No nos vamos a referir a esta batalla, pues y en otras conferencias de este ciclo se detallan todos los pormenores de dicha batalla. Solo referiremos que para los cristianos esa gran victoria se logró gracias a la intercesión de la Virgen, pues al inicio de la batalla la flota turca, con el viento a favor, se acercaba a gran velocidad contra la flota cristiana, que todavía no había terminado de desplegarse para adoptar la formación de combate. Pero ocurrió un milagro. El viento viró 180 grados y frenó a los turcos. El Papa Pío V tuvo la visión de esta victoria mientras rezaba el rosario, y por eso, ante esta visión que vio cómo vencían los cristianos, y así se lo comunicó a todos sus allegados, por esto fue nombrado Santo Pío V. Y como la batalla se produjo el domingo 7 de octubre, se vio que había sido obra de la Virgen del Rosario. Y entonces se añadió una nueva letanía al Santo Rosario, que es el Auxilium Christianorum. Tras Lepanto, las grandes batallas de galeras desaparecieron, pero los ataques de los corsarios berberiscos no cesaron, incluso aumentaron. Ello fue debido al gran cambio estratégico, tanto por parte de España como por parte de Turquía. España volvió los ojos al Atlántico en detrimento del Mediterráneo, mientras que el Imperio Otomano dirigió sus esfuerzos contra Persia. La lucha pues continuó con los corsarios de Argel y los corsarios de la Cruz de Malta. Pareció pues que la victoria de Lepanto había sido inútil, pero no fue así. Los turcos habían perdido su fama de invencibles y su expansión marítima quedó frenada. Muchas gracias por su atención.